Hoy voy a continuar, y no sé si lo termine, un mensaje que dejé inconcluso el sábado pasado allá en Houston. Y me refiero a este que tiene por título Realidades sobre las Santas Escrituras, segunda parte. En la primera parte presenté las siguientes realidades sobre las Santas Escrituras. Número 1, que ellas demandan un escudriñamiento santo y por lo tanto debemos acercarnos a ellas con la misma actitud que Dios requirió de Moisés cuando se acercó a la zarza ardiente, es decir, con mucha reverencia. Número 2, que las Santas Escrituras tienen su origen en Dios y aunque tiene porciones difíciles de entender, no por eso debemos dudar de su inspiración divina, sino al contrario, debemos pedir sabiduría al Espíritu Santo para entenderla. Y número 3, que las Santas Escrituras tienen un poder transformador, santificador y regenerador, de manera que es poderosa para transformar a un pecador en santo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero hoy vamos a mirar la cuarta realidad sobre las Santas Escrituras, y es que ellas contienen, ¿qué cosa? La simiente incorruptible del nuevo nacimiento. Así lo dice el apóstol Pedro. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de ¿qué cosa? De incorruptible. ¿Por medio de qué, hermanos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Noten, en este pasaje la palabra de Dios habla de ser, ¿qué cosa, hermanos? Renacidos. Es decir, nacidos de nuevo. Es interesante que dice que debemos nacer ahora, ya no de simiente corruptible, sino de ¿qué? De incorruptible. Este renacimiento, hermanos, este nacer de nuevo, es necesario, porque en nuestro primer nacimiento nosotros nacimos de simiente corruptible. Nuestros padres nos pasaron la corrupción por herencia. Una persona nacida de simiente corruptible y con simiente corruptible, lo único que puede hacer son cosas corruptibles. En otras palabras, la corrupción es su accionar natural. Pero gracias a Dios por la palabra, porque ella hace posible, dice, en nosotros el renacimiento a una simiente incorruptible. ¿Damos gracias a Dios por la palabra? Oh, hermanos y hermanas, la única solución a nuestra fuerte tendencia hacia el mal y a la degradación, la única solución, hermanos, es que experimentemos un renacimiento por la palabra. Que experimentemos un renacimiento por esta palabra que vive, dice Pedro, y permanece para siempre. El problema de nuestra corrupción moral, hermanos, el problema de nuestra corrupción moral está desde el mismo nacimiento nuestro. Por lo tanto, la única manera posible de corregir eso es solamente con un renacimiento
por medio de la palabra. Cuando nuestros hijos se portan mal, se rebelan contra nuestra autoridad y los vemos que van entrando, los vemos con asombro que van entrando por una senda que es la senda del pecado. Lo único, hermanos, lo único que los puede a ellos cambiar y apartar es darles a comer la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Tú le puedes dar palos, tú lo puedes castigar, lo puedes disciplinar, le puedes hacer lo que quiera, pero su corrupción que tiene dentro no se la vas a cambiar, porque solo la puede cambiar la palabra, la semilla incorruptible de la palabra. Por eso es importante volver a la palabra. Por eso es importante volver a los cultos familiares. Por eso es importante, hermanos, volver a tener esos devocionales por las mañanas y por las noches, porque solamente eso obrará un renacer en tu niño, en tu niña. Oh, hermanos, hablando de las palabras de Pedro, el don de profecía dice así: cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, ¿qué cosa sucede? El alma renace, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero noten, ¿cuándo es que el alma renace, hermanos? Cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida. Permanente. Este nuevo nacimiento, dice, es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios. Cuando las verdades divinas son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo, se despiertan nuevos sentimientos y las energías hasta entonces latentes son despertadas para cooperar con Dios. Así sucedía con Pedro y con sus condiscípulos. Cristo es el revelador de la verdad al mundo. Por él la simiente incorruptible, o sea, la palabra de Dios, fue sembrada en el corazón de los hombres. ¿Quién ha sembrado la semilla de la verdad en tu corazón, hermanos? Cristo. ¿Cuánto estamos agradecidos con Cristo? Que sembró la semilla de la verdad en nuestro corazón. Dice el apóstol, exhortó a los creyentes a estudiar las Escrituras para que por medio de un adecuado entendimiento de ellas pudieran realizar una segura obra para la eternidad. Pedro comprobó que en la experiencia de cada persona que finalmente obtiene la victoria existen momentos de perplejidad y prueba, pero sabía también que la comprensión de las Escrituras podía capacitar al tentado, trayendo a la mente promesas que podían confortar el corazón y reforzar la fe en el poderoso. Hechos de los Apóstoles, página 415. Dice la palabra, mire lo que hace la palabra: destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo. Viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Deseo a toda la gente, página 341. Así el don de profecía dice que opera la palabra, ese renacer en nosotros. Ahora Pedro dice que todo lo que nace de una semilla perecedera se marchita. En otras palabras, todo lo que nace de una semilla perecedera no prospera, cae. En cambio, el que nace de la palabra, como ella vive y permanece para siempre, lo mismo el que nace, vive y permanece para siempre. Hermanos, el apóstol Pedro lo dice en los versículos 24 y 25 de aquí mismo, de 1 Pedro 1. Dice, 1 Pedro 1, versículos 24 y 25 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra
que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que vemos nosotros, hermanos, la importancia que tiene de la palabra imperecedera. Esta palabra imperecedera era el contenido de la predicación de Pedro, y él esperaba que los que escucharan esa palabra en alguna manera tuviera efecto para cambiar sus vidas. Es decir, que en alguna forma esa palabra produjera la transformación y el cambio en la persona. ¿Por qué lo digo? Por lo que dice el capítulo 2, versículos 1 al 3. Vean cómo dice acá: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí nosotros vemos que cuando hemos renacido por la palabra, rompemos con el pasado. Nosotros miramos acá que el pasado marcado por la malicia ya no debe estar más presente en nosotros. Aquí habla el apóstol Pablo de desechar la malicia. Dice: desechando pues toda malicia. ¿Qué es malicia? Malicia es esa voluntad mala y perversa que a veces manifestamos. Habla de desechar el engaño. ¿Qué es el engaño? Es la deshonestidad. Habla de desechar la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es ese amor y piedad fingidos que a veces manifestamos. Habla de desechar la envidia. No es otra cosa que el descontento que provoca resentimiento. Pero habla de desechar las detracciones. ¿Cuáles son las detracciones? Son esas calumnias, esas críticas, esas murmuraciones y difamaciones en las cuales a veces participamos, lastimando el carácter de otro. Dice Pedro: el que es renacido por la palabra desecha todo eso. No es parte de su vida. Así, mis hermanos, es interesante que Pedro también, él espera que al despojarnos de todo eso, por el renacer de la palabra, él espera que sigamos nutriéndonos con la palabra. Pues habla aquí él de los bebés, cómo ellos se beben la leche, pero continúan bebiéndosela para poder fortalecerse físicamente y ayudarles con su crecimiento. Bueno, dice Pedro, hay que también seguirse nutriendo con la palabra. Cuando se renace de la palabra, cuando la palabra hace efecto en la vida y se hace un abandono de lo antiguo porque se ha renacido de la palabra, Pedro dice: hay que seguirse alimentando como los bebés. Hay que seguirse tomando la leche, solamente que esta leche, dice, debe ser ¿cómo? Sin adulterar. Sin adulterar. En otras palabras, sin mezcla. Sin mezcla de engaño. No como hacen algunos ministros ahora, que adulteran la palabra, por ejemplo, con el tema de la ley y la gracia. Cómo adulteran la palabra. Y así nosotros vemos que los apóstoles reprendían eso y ellos buscaban apartarse de ese tipo de predicador que adultera la palabra. Mire cómo Pablo hablaba en relación con esto. Vamos aquí a 2 de Corintios 2, 17. 2 de Corintios 2, verso 17. Dice la Escritura: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo hace la diferencia entre la manera de predicar de él y de aquellos que medran con la palabra.
¿Qué es medrar? Medrar es vender, es comerciar, es negociar. Es interesante, dice Pablo, que algunos medran con la palabra, hacen negocio de la palabra, predican por negocio, venden la palabra para beneficiarse y la venden a un precio que represente un bajo sacrificio personal de aquel que oye, de manera que pague por esa palabra barata que a él le gusta escuchar. Medran. Hermanos y hermanas, un hombre corrompe la palabra cuando la considera un medio para vivir, un medio de ganarse la vida. Cuando un predicador le da a la gente lo que quiere oír y no lo que necesita oír, está medrando con la palabra, está adulterando la palabra, está amoldándola al gusto del oyente y no le da al oyente lo que necesita escuchar, sino lo que él anda buscando. Yo descubrí algo para la pandemia. Me metí a hacer algo sin propósito alguno, pero lo descubrí. Que cuando solo se predican temas de lo último que está pasando, de las noticias, de la viruela del mono y de esto y lo otro, yo descubrí que se vino una avalancha de seguidores y estaban detrás de mí cada sábado. Pero inmediatamente que empecé también a poner palabra fuerte y dura al cambio de una vida transformada, empecé a mirar que se fueron. Gracias a Dios que, como dijo Pablo, no soy esclavo de nadie y por lo tanto no le predico a la gente lo que quiere oír. Predico lo que necesitan oír. Y por eso no ando ya desde días predicando temas de la última noticia. Ahí están otros que hacen eso. Eso lo que alimenta es la comezón de oír. Y no digo que sea malo y no digo que no lo voy a predicar en algún momento, pero no puedo estar haciendo de eso verdad presente cuando las personas siguen con su vida mal vivida. No hacen ningún cambio en su vida. ¿De qué sirve que te des cuenta de lo que viene y lo que está pasando? ¿De qué sirve si tú sigues igual? Y desde ya tiempo, desde que la pandemia nos dio una tregua por ahí, si ustedes han evaluado, mis temas han estado enfocados en un cambio de vida, en una transformación de vida, una transformación obrada por la palabra, un renacer de la palabra. Oh, mis hermanos, cuando uno agarra la escritura y cita textos sin su contexto, ahí lo que está haciendo es adulterando la palabra. Cuando uno hace más fáciles los elevados principios de la palabra, cuando uno los hace más fáciles para el oyente, hermanos, y no los da como dice realmente, uno está adulterando la palabra. Cuando uno predica de uno mismo, cuando hace alarde de su inteligencia, de los propios conocimientos, simplemente, hermanos, está adulterando la palabra. No es una palabra pura, limpia. Está siendo presentada con un propósito. Alguien me dijo un día: pastor, usted debería aprovechar la plataforma del canal de YouTube con sus más de 75,000, casi 77,000 creo que son, suscriptores que tiene. Debería aprovecharla para desde allí promover sus proyectos. Y hermanos, jamás hicimos un canal de YouTube para eso. Jamás. No hemos hecho ninguna plataforma de Facebook, de YouTube o de lo que sea para andar promoviendo nuestros proyectos. No, jamás lo hicimos por eso. Lo hicimos para difundir la palabra de verdad, la verdad presente. Si estando ahí se dan cuenta de lo que estamos haciendo y las necesidades, gloria a Dios, pero no hicimos esas plataformas para eso. Y por lo tanto no nos preocupa cuántos hayan allí, si aumentan o bajan. No.
Nosotros solo queremos que el que se acerca al canal de YouTube de la Iglesia del Advenimiento sea para oír una palabra viva y eficaz que transforme su vida. Porque Cristo viene pronto y no puedes esperar a Cristo en esa forma de vida que llevas, mi hermano. Mira, esto de medrar la palabra y adulterar, como Pablo lo reitera aquí mismo en 2 Corintios 4, verso 2. 2 Corintios 4, verso 2. Dice Pablo: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero miren ustedes, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Cuánto predicador ahora adultera la palabra de Dios? Como dije, con este tema de la ley y la gracia. Hermanos, Pablo proclamaba toda la verdad. Pablo dice, la proclamaba sin adulterar. Adulterar la palabra significa predicar sus propias opiniones. El predicador presenta sus propias opiniones como que si vinieran de las Escrituras. Adulterar la palabra, hermanos, es sustituir un así dice Jehová por tradiciones humanas. Adulterar la palabra es desvirtuarla de su poder, de su contundencia, para excusar el pecado. Adulterar la palabra, hermanos, es andar haciendo esas interpretaciones así místicas o simbólicas para invalidar su fuerza o presentar una mezcla de error con verdad. Ayer estaba oyendo una youtuber ahí diciendo: mira, escucha a este predicador, mira cómo presenta el Apocalipsis, ese Apocalipsis que infunde temor con las cosas que vendrán. Este predicador las infunde de una manera tan bonitas que se enfoca en los sentimientos, donde no da miedo. Sí, esas son interpretaciones místicas de la palabra, para desvirtuarle su contundencia, para desvirtuarle su poder, para desvirtuarle su verdad y hacerla parecer sentimental. Oh, hermanos y hermanas, mezclan el error con la verdad. Pero volviendo a 1 de Pedro 2:2, vamos para allá. Es interesante ver lo que Pedro dice en cuanto pues a la analogía de la leche. 1 de Pedro 2:2. Y aquí nuevamente dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Les voy a hacer una pregunta. Una persona que no estudia la Biblia y ni tampoco oye mensajes de la Biblia, les pregunto, ¿se va a salvar? ¿Qué leen ustedes allí? Desead, dice, como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Si no te bebes la leche, es porque no quieres crecer. Y si no creces, no te vas a salvar. Porque el crecimiento espiritual que da la palabra es para salvación. Así que el que no quiere oír la palabra, ni quiere estudiarla, no se va a salvar, según esta palabra que hemos leído. Y el diablo lo sabe. Y por eso es que mete una serie de distracciones, una serie de estorbos, para que los creyentes ni lean su Biblia y ni quieran oír la palabra. Oh, hermanos, Pablo usa la analogía de la leche. Y me gusta cuando dice: para que crezcáis para salvación. Y luego dice el 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Porque cuando dice si es que habéis gustado la benignidad del Señor, lo que él está prácticamente
es hacer aquella repetición o citando aquellas palabras del salmista que dice: gustad y ved, ¿qué cosa? Qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Citando al salmista, Pedro dice: si es que habéis gustado. En otras palabras, mis hermanos, el apóstol Pedro está comparando el conocimiento que los creyentes tienen de Cristo con la experiencia de saborear el alimento. Ellos han probado una muestra de la gracia del Señor en su nuevo nacimiento y han constatado la benignidad del Señor, y por lo tanto Pedro les dice: deseen siempre esta leche. El espíritu de profecía, en el contexto de la leche espiritual de la que habla Pedro, mire lo que dice a los ministros: aliméntelos con la leche espiritual. Ella está hablándole aquí a un pastor. Aliméntelos con la leche espiritual no adulterada de la palabra. Bajo ninguna circunstancia mezclen su propio espíritu e ideas con la verdad, ni sustituyan los preceptos de Dios por tradiciones o conjeturas. Oiga eso, tradiciones o conjeturas. Y cómo con este asunto, hermanos, de lo que nos está pasando, se hacen conjeturas, asegurando cosas basados en conjeturas. ¿Cuántos han quedado mal ya por andar diciendo que en tal o cual fecha iba a ocurrir algo y no ocurrió? Porque hicieron conjeturas de lo que estaba pasando, hicieron conjeturas de lo que les han dicho personas expertas en el tema, y entonces se atreven a decirle a todo un pueblo que para tal fecha o para tal mes esto va a ocurrir. Y llegó el mes y no ocurrió nada. Hermanos y hermanas, dice: aliméntelos con la leche espiritual no adulterada de la palabra, y bajo ninguna circunstancia mezcle su propio espíritu e ideas con la verdad, ni sustituya los preceptos de Dios por tradiciones o conjeturas. Permitan, dice, que la gente reciba la verdad tal como se expresa en Jesús, y no la mezclen con brebajes de la propia invención de ustedes. Muchos, dice, hacen lo mismo hoy que en 1897, debido a que no han entendido el mensaje probatorio que se encuentra en el mensaje de los tres ángeles. Hay quienes escudriñan las escrituras tratando de probar que estos mensajes se cumplirán en el futuro. Sí, hay algunos predicadores del Israel moderno que dicen que este no es el tiempo de predicar el mensaje de los tres ángeles, que eso se va a predicar cuando ya la ley dominical se imponga. Dice: reconocen la veracidad de los mensajes, pero fallan en ubicar el lugar que les corresponde en el cronograma profético. Por lo tanto, dicen, los tales están en peligro de confundir a la gente respecto a ese asunto. No perciben ni comprenden el tiempo del fin, ni dónde colocar estos mensajes. El día de Dios se aproxima, pero los hombres supuestamente sabios y grandes hablan de una educación superior que recibieron en Andrews, allá en la sierra, o en otra universidad bien reconocida. Sabios y grandes hablan de una educación superior que según ellos se origina en las mentes finitas. No distinguen las señales de la venida de Cristo o del fin del mundo. Y por eso no están predicando el mensaje de los tres ángeles, que es el que prepara al mundo para lo que vendrá. El mensaje de los tres ángeles, hermanos, se tiene que estar predicando desde 1844 para acá. Y no se tiene que quitar el dedo del renglón en cuanto a esos mensajes. Dice: la certeza del pronto regreso de Cristo está casi encima de nosotros, y muchos estamos como durmiendo. No reunimos ni la mitad de las importantes verdades que son para nuestra admonición, para los que vivimos en estos tiempos finales. Si recibiéramos y creyéramos la palabra de Dios, tendríamos una mejor condición espiritual que la que poseemos ahora. Estaríamos reavivados, estaríamos, hermanos, rebosantes, estaríamos llenos del Espíritu Santo. La iniquidad, dice, abunda por todas partes, y el amor de muchos, ¿qué cosa? Se ha enfriado. Si nosotros estuviéramos conscientes del tiempo en que vivimos
y sintiéramos esos pasos que se acercan de nuestro Señor Jesucristo, les aseguro que muchas cosas que hacemos no haríamos. Pero el mundo nos ha absorbido tanto que hemos perdido el discernimiento del tiempo en que vivimos y nos ponemos a hacer cosas que solo el mundo hace y que nos parecen inofensivas, nos parecen normales, y ahí nos metemos en eso. No voy a ser explícito, pero cada uno debe evaluar lo que hace. Dice, a menos que entendamos la importancia de los momentos que están pasando rápidamente a la eternidad y preparemos un pueblo que permanezca en el gran día de Dios, seremos inscritos en los libros del cielo como mayordomos infieles. El centinela, llámese pastor, anciano o líder de un grupo, el centinela, dice, debe conocer en qué momento de la noche se encuentra. Actualmente todo está revestido de una solemnidad que cada creyente en la verdad para este tiempo debiera percibir. Hay que actuar teniendo en vista el gran día de Dios. Las plagas de Dios ya están por caer sobre el mundo. Necesitamos prepararnos para ese gran día. No tenemos tiempo para dedicarnos a especulaciones o casualidades. Hay que vivir, hermanos, con esa urgencia de preparación, de consagración, de abandono del pecado. Dice, no hemos de leer de manera superficial la palabra de Dios. ¿Cuántos la leímos esta semana? ¿Cuántos dedicamos, aunque sea 15 minutos, a meditar en ella? Oh, mis hermanos, no hemos de leer de manera superficial la palabra de Dios. Cuando la luz ilumine nuestros corazones, viviremos en armonía con esa luz y lo reflejaremos mediante nuestras palabras y obras. Entenderemos la palabra de Dios y haremos de ella nuestro alimento espiritual diario. Y lo puse en rojo ahí. Cristo se refiere a esto como comer su carne y beber su sangre. Entonces, dice, estaremos preparados para enseñar la palabra de Dios como nunca antes lo hemos hecho. Hay que cavar más hondo el pozo de la mina de la verdad. Todas las pequeñeces de la vida son tan solo una mota. Lo que atañe a la eternidad es lo de mayor importancia. Sermones escogidos, tomo 1, desde la página 241 a la 252, destacando el papel de la Escritura, la sierva del Señor Elena White, destacando el mensaje que se tiene que presentar, exhortando a los ministros a que despierten al pueblo con el mensaje que los puede hacer despertar. Pero noten que alimentarnos de la palabra de Dios, dice, es comer y beber, ¿qué cosa? La sangre de Cristo. Vamos a leerlo, que el Señor lo dijo en Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le voy a resucitar en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. No los estaba invitando a practicar el canibalismo, no. Ni tampoco los estaba invitando a que transgredieran la ley de Moisés en cuanto a no consumir sangre, no. Los estaba invitando a que se apropiaran de él. Los estaba invitando a que hicieran de él su vida. Los estaba invitando a que entronizaran a Cristo en sus vidas. Los estaba invitando, hermanos, a que
comieran de su palabra. Porque comer su carne, acabamos de leer, ahí está, comer su carne y beber su sangre es prácticamente la palabra de Dios, hacerla de ella como un alimento espiritual diario. El que come, dice el Señor. Noten, el que come. Ese es un participio activo que implica, ¿qué cosa? Comer siempre, comer continuamente, una alimentación constante. No es suficiente participar una vez de Cristo, hermanos. No es suficiente comer de la palabra solo un día. Nosotros debemos de nutrirnos continuamente con la palabra. Debemos de nutrirnos continuamente alimentándonos de Cristo, el pan de vida. Mis hermanos y hermanas, Jesús había dicho más antes que el que cree en mí tiene vida eterna. Y ahora dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que comer su carne y beber su sangre significa creer o tener fe en Él. Pero también es comer de su palabra, pues el don profético, mire cómo lo dice. A los estudiantes de la escuela de Cristo se les ha dado esta instrucción: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto dice verdaderamente comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. ¿A quiénes les dice eso? A los estudiantes de la escuela de Cristo, los que estudian en el libro de texto que les dé el maestro, el cual es la palabra. Dice, el alimento que se recibe de la divina palabra de Dios es el ingrediente divino que el alma necesita para alcanzar el desarrollo armonioso de todas sus facultades espirituales. Hermano, hermana, si no hacemos esto nos quedamos enanos. Nos quedamos enanos espiritualmente. Si no hacemos esto de alimentarnos de la palabra, y las facultades, hermanos, no se van a desarrollar en una forma armoniosa, van a estar atrofiadas. Ojalá, y mientras está oyendo usted esto, dice, yo voy a estudiar más la Biblia, yo voy a dedicar más tiempo a la palabra, yo no puedo seguir así. Ojalá que el Espíritu Santo esté tocando corazones ahorita y le haga sentir que debe hacer un compromiso serio con el estudio de la palabra. Sigue diciendo el don de profecía: cuando por primera vez recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos como bebés en religión, pero no debemos permanecer como si siempre fuéramos bebés. Debemos crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos alcanzar la medida de la plenitud de hombres y mujeres en Él. Debemos avanzar, debemos obtener por medio de la fe nuevas y ricas experiencias, creciendo en responsabilidad, confianza y amor, conociendo a Dios y a Jesús, a quien Él envió. No podemos quedarnos como bebés. Es necesario crecer. Como bebés iniciamos la vida cristiana, pero cada día es un crecimiento, así como el bebé, literal. Hermanos y hermanas, hay que comer de la palabra, hay que crecer alimentándonos de la palabra. Sin embargo, no vamos a negar que en la quinta y última realidad, las Santas Escrituras son objeto del ataque de Satanás. Prácticamente su ataque es quitándosela al que lo recibe. Satanás busca, hermanos, por todos los medios dejarnos sin contacto con la Escritura, porque él sabe que en ella, en la palabra de Dios, él sabe que aquí está la simiente incorruptible, aquí está la semilla que necesita comer para que usted ya no sea corrupto de pensamientos, de mirada y de actos y de palabras. Él lo sabe y por eso busca quitársela. Él sabe que aquí está la simiente incorruptible que le da a uno la victoria sobre el pecado, y entonces él busca atacar la palabra quitándosela al creyente. Oh, hermanos, Jesús enseñó esta gran verdad en una de las más lindas parábolas que presentó,
como es la parábola del sembrador. Vamos a leerla, vamos al libro de Lucas, capítulo 8, versos 5 al 8. Lucas, capítulo 8, versículo 5 al 8. Y aquí la escritura dice: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, ¿qué cosa? Oiga. ¿Qué les parece? Y Jesús, para que no nos quede duda, hermanos, de cómo es que Satanás arrebata esta semilla, pasa a darnos la interpretación. Mire usted los versículos 11 y 12 de aquí mismo. Esta pues, dice, es la parábola. La semilla, dice, es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que la oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Noten, hermanos, la palabra tiene que ver con la salvación, y el diablo te la quita para que no te salves. Miren ustedes esta interpretación que da Jesús. El trabajo del enemigo, en lo que a la palabra de Dios y las personas se refiere, es que él viene, dice, y la quita del corazón del que la recibe. ¿Por qué hace esto? Para que no crean, dice, y se salven. Hermanos y hermanas, el enemigo sabía que llegaste tú aquí. El enemigo sabía por qué este día se congregaban los adventistas. Y él se propone, hermanos, arrancar la palabra que es predicada, arrancar la palabra del corazón de los que la reciben. Hermanos y hermanas, él dice que está allí para hacerlo, para que no crean y se salven. Él destruye la palabra que es predicada, la arranca de nuestras vidas. ¿Y cómo cree que lo hace? Bueno, ya se lo voy a poner ahí con el don profético para que no vean que es el pastor enamorado quien inventa las cosas. Pero miren la segunda interpretación, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Captan ustedes, hermanos? ¿Captan cuál es el trabajo del enemigo aquí en este segundo caso? Él dice, poniendo problemas. El texto dice que cuando la palabra de Dios logra llegar a nosotros y Satanás no logra quitárnosla y nosotros la recibimos con gozo, él entonces dice, manda rápidamente muchos problemas, muchas pruebas, para que antes que esa palabra eche raíces en nosotros, esas pruebas nos desanimen y hacernos renunciar a nuestra salvación. Sin lugar a dudas, esta es la razón por la cual a veces, cuando más nos metemos con el Señor, más cosas aparecen allí para desviarnos. A veces a los recién bautizados les pasan dificultades después que se bautizan. Son objeto de burlas en sus trabajos. Los corren de sus casas. A veces hasta pierden el trabajo. Y si invierten en negocios les va mal. Porque el diablo está buscando
de que esa palabra que ha recibido no haga efecto y que se desanime. Pero mire el tercer grupo, mire cómo obra con el tercer grupo, versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Aquí, hermanos y hermanas, vemos nosotros, si hacemos un breve repaso, que en el primer caso Satanás logra llevarse la semilla antes que nazca. En el segundo caso, Satanás no logra arrebatar la semilla, pero sí logra destruir la planta o la vida espiritual a través de persecución y problemas que levanta. Pero en este tercer caso que hemos leído, vemos que él no puede quitar la semilla, no puede destruir la planta espiritual, pero entonces, ¿qué hace? Manda afanes diarios, como son oportunidades de riqueza, muchas diversiones, para que entretenidos en estas cosas, la vida espiritual se vuelva infructuosa. Oh, hermanos, si somos realistas, ustedes estarán de acuerdo que por cualquiera de estos tres aspectos hay muchos adventistas que no tienen tiempo para su devoción personal y su culto familiar. El don de profecía, hablando de esta parábola, dice que deberíamos nosotros aprender lo siguiente. Por medio de la parábola del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos y la obra que el gran labrador hace por su pueblo. A semejanza de uno que siembra en el campo, él vino a esparcir los granos celestiales de la verdad. Y su misma enseñanza en parábolas era la simiente con la cual fueron sembradas las más preciosas verdades de su gracia. A causa de su simplicidad, la parábola del sembrador no ha sido valorada como debiera haber sido. De la semilla natural echada en el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio, cuya siembra produce el retorno de los hombres a su lealtad a Dios. La palabra de Dios, ¿qué cosa? Es la simiente. Cada semilla tiene en sí un poder germinador. En ella está encerrada la vida de la planta, en las semillas literales. Pues así dice también, hay vida en la palabra de Dios. Pues Cristo dice, las palabras que yo os he hablado son ¿qué cosa? Espíritu y son vida. Dice Juan 6:63, que fue la lectura bíblica. Y el que oye mi palabra, dijo Cristo, y cree al que me ha enviado, tiene ¿qué cosa? Vida eterna. Así que en cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa. Aquel que por la fe recibe la palabra está recibiendo la misma vida y el carácter de Dios. ¿Qué recibe usted cuando recibe la palabra? La vida y el carácter de Dios. ¿Ve por qué el enemigo no quiere que usted estudie la Biblia? Aquello, dice, a lo cual se refiere principalmente la parábola del sembrador, es el efecto producido en el crecimiento de la semilla por el suelo en el cual se echa. Y ahora sí, alístense, porque aquí voy a decir algunas cosas que se van a sentir aludidos a algunos de ustedes. Vamos a ver en el don profético qué significa esa semilla que es sembrada a la vera del camino. Dice, la semilla sembrada a la vera del camino. Lo voy a leer despacito para que usted se lo capte. La semilla sembrada a la vera del camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente como por eso, hermanos y hermanas, es que aquí se predica sábado tras sábado. Pero nomás salir de ahí, bueno, yo creo que ni al salir de allí, en el mismo momento que se está predicando, el diablo está como el pájaro,
Como el pájaro que cae la semilla junto al camino, sacándola del corazón de los que la oyen. ¿Por qué? Porque están, dice, ¿cómo? ¿Oyendo la palabra? ¿Y qué es estar desatentos? Es estar en esto, mire. Quiero ver de qué está predicando Doug Bachelor. Quiero ver de qué está predicando Juan Rivera. Quiero ver de qué está predicando Gambetta. ¿En qué andan? Mejor se hubieran quedado en la casa y a oír a uno de esos predicadores por YouTube. Pero no te pongas desatento a lo que Dios te está diciendo aquí desde este púlpito. No, porque es que la palabra no hace efecto. Y vienes aquí solamente para evaluar al que predica, para criticarlo, para ver si predicó como a ti te gusta. Es más, voy a decir algo ahorita. No tengo conmigo aquí el boletín. Benjamín, ¿estás por ahí, hijo? No sé si está Benjamín por ahí. Pero Benjamín, por favor, hijo, mira, vamos a quitar esto y te voy a decir por qué. Yo sé que tú lo has hecho con un buen corazón y con una buena intención. Mira, hijo, este rincón infantil que tú has puesto, que es la sopa de letras, las cámaras aquí han detectado. Tú lo pusiste para que los niños agarraran palabras de la Biblia y las encontraran, los niños que a veces les es pesado. Pero las cámaras aquí han detectado a hermanos adultos que cuando se está predicando la palabra, ellos están llenando la sopa de letras. Y hasta se ponen a reír con la esposa y le dice, no, esa no es. Hombre, qué clase de hermanos más sinvergüenzas estos que aquí vienen a jugar, vienen a la casa de Dios. No vienen a oír la palabra. Esto no es para que los adultos se pongan a jugar. Y yo le digo a Benjamín, en el nombre del Señor, hijo, ya no pongas esto, porque esto está sirviendo de distracción. Está haciendo que los hermanos estén desatentos. Gente vieja, voy a decirlo así en el lenguaje popular, que no debería estarse entreteniendo con esta sopa de letras. En eso están cuando deberían de oír el mensaje de Dios como se está explicando. Por eso es que seguimos como estamos, no pasamos de lo mismo. Oh, hermanos, mire lo que dice la sierva del Señor: al oyente desatento, a ese, dice, el diablo viene y le arrebata la semilla, porque es como que se la hayan echado junto al camino. Dice, semejante, dice, el camino muy trillado, pisoteado por los pies de los hombres y las bestias, es el corazón que llega a transformarse en un camino para el tránsito del mundo, sus placeres y pecados. Absorta en propósitos egoístas y pecaminosas complacencias, el alma está endurecida con engaño de pecado. Oh, hermanos, así como un camino es pisoteado y se endurece, y por eso la semilla no profundiza y el pájaro la saca o la agarra rápidamente, así dice es el corazón de nosotros. Así también dice es cuando nosotros estamos en los placeres del pecado, está transitado el corazón por los placeres y el pecado, absorto en propósitos egoístas. Dice, las facultades espirituales se paralizan, los hombres oyen la palabra, pero ¿qué cosa? Oh, hermanos, es lamentable que un joven de 17 años venga a la iglesia y le pregunten después, ¿y de qué predicó el pastor? Y no sabe ni por dónde empezar. Y luego que todavía diga, es que no entendí. Bueno, ¿y cómo vas a entender si lo que vienes a platicar? Oh, hermanos y hermanas, en el amor de Dios les digo, el que habla es Jehová de los ejércitos. Por favor, tengamos reverencia a la palabra. Si no les gusta el predicador, oren para que por lo menos en ese momento aprecien la palabra. Miren, les voy a decir lo que yo hago. Cuando yo voy a una iglesia y no me toca predicar, y yo sé que el hermanito que va a predicar, él con dificultad ha ido hasta a la escuela, pero él es el que tiene el privilegio ese día. Yo le digo al Señor, ayúdame a no fijarme en errores, ayúdame a no fijarme en defectos, ayúdame a apreciar la palabra que tú le has puesto en el corazón a ese hermanito, porque yo quiero salir lleno. Les voy a contar una experiencia. Una vez había un pastor que me había hecho la vida de cuadritos, y era un congreso de pastores y él era uno de los oradores.
Y yo no tenía ni ganas de ir a ese congreso de pastores, porque yo sé que lo iba a escuchar a él predicar, porque yo sabía que estaba en la lista. Y yo decía, es que es un hipócrita, es un hipócrita. ¿Cómo puede estar hablándonos a todos los pastores allí? ¿Qué tipo de alimento nos va a dar cuando él es un hipócrita? ¿Cómo me ha hecho la vida de cuadritos? Y no quería ir al congreso. Pero hermanos, de rodillas le dije al Señor, Padre, ayúdame. Voy a ir, y cuando Él se pare en el púlpito, ayúdame en mi corazón desde ya a perdonarlo por lo que me ha hecho y a oírle la palabra que va a predicar, no como viniendo de Él, sino como viniendo de ti. Hermanos, llegó el momento cuando le tocó a Él predicar y todos los pastores estábamos ahí. No me lo van a creer, que fui bien bendecido por la palabra que Él predicó, porque el Señor me ayudó a no estar mirando los defectos y errores que Él tiene, sino a apreciar la palabra que traía. Hermanos, debemos nosotros prepararnos para esto, para que salgamos edificados, hermanos, para que salgamos llenos. Dice, los hombres oyen la palabra pero no la entienden, no disciernen que se aplica a ellos mismos, no se dan cuenta de sus necesidades y peligros, no perciben el amor de Cristo y pasan por alto el mensaje de su gracia como si fuera algo que no les concerniese. Como los pájaros, dice, están listos para sacar las semillas de junto al camino, Satanás está listo para quitar del alma las semillas de verdad divina. Él teme que la palabra de Dios despierte al descuidado y produzca efecto en el corazón endurecido. Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el evangelio. Ajá, así que aquí, ¿qué cosa? Él dijo, yo voy a ir el sábado a la iglesia, advenimiento, dijo. Yo voy a ir el sábado porque tengo que enfocarme en aquel y en aquel y en aquel, y tengo que ver de qué manera los mantengo distraídos, que no estén atentos. Voy a ver cómo hago para ponerles esto o lo otro. Mire usted, Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el evangelio. Y mientras los ángeles del cielo, dice, tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios, el enemigo está alerta para hacer que no surta efecto. Con un fervor solamente igualable a su malicia, trata de desbaratar la obra del Espíritu de Dios. Mientras Cristo está atrayendo al alma por su amor, Satanás trata de desviar la atención del que es inducido a buscar al Salvador. Ocupa la mente con planes mundanos, excita la crítica o insinúa la duda y la incredulidad. La forma en que el orador escoge su lenguaje o sus maneras pueden no agradar a los oyentes y se espacian en estos defectos. ¿Sí? Qué feo se expresó el pastor enamorado ahora, les dijo sinvergüenzas a los que vienen a estar jugando aquí. Y en esa palabra ahí se enfrascan a discutir el carácter del pastor, porque digo que, es que hermanos, esa palabra sinvergüenza, ¿qué quiere decir? Es no tener vergüenza delante del Señor, hermanos. Y cuando uno viene a jugar a la iglesia, a jugar con el teléfono, a estar chateando, eso es no tener vergüenza delante de Dios. Y esa es una falta de respeto delante del Señor. Si usted viene así a este lugar, hermano, hermana, yo le digo, mejor quédese en la casa. Porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hermanos y hermanas. Eso es lo que Él busca. No gente que ande jugando a la iglesita, gente que ande jugando con su salvación y gente que juega con la palabra y no le pone atención. Oh, hermanos, interesante, dice, excita la crítica o insinúa la duda y la incredulidad. La forma en que el orador escoge su lenguaje o sus maneras pueden no agradar a los oyentes y se espacian en estos defectos. Así la verdad que ellos necesitan y que Dios les ha enviado misericordiosamente no produce ninguna impresión duradera. Satanás tiene muchos ayudantes. Ay, hermanos, esta palabra que voy a compartirles, esto, mire, si usted lo ha hecho y lo hace, ya no lo haga. Yo sé que hoy lo va a tentar el diablo cuando llegue a la casa, porque es posible que comience a evaluar el término que utilizó el pastor, que le pareció muy fuerte. Pero mire, no sea ayudante del diablo. Mire lo que dice. Satanás tiene muchos ayudantes. Muchos que profesan ser cristianos están ayudando al tentador a arrebatar las semillas de verdad del corazón de los demás. Muchos que escuchan la predicación de la palabra de Dios hacen de ella el objeto de sus críticas. ¿A dónde, hermanos? Se sientan, dicen, para juzgar, ¿qué cosa? El sermón, como juzgarían las palabras de un conferenciante mundano o un orador político. El conferenciante mundano y el orador político adapta su lenguaje o adapta su discurso
a lo popular, a lo que la gente quiere. Los profetas, hermanos, ellos ponen la palabra como uno la necesita y la debe recibir uno como tal. Por eso me gustó la oración de Cristal en el culto divino. La oración de Cristal dijo: te pedimos, Señor, dijo, que nos ayudes a aceptar también tus reproches. Esta debe ser la actitud correcta de un cristiano. Dice, se espacian, dice que llegan al hogar a criticar, se espacian en comentarios triviales o sarcásticos sobre el mensaje que debe ser considerado como la palabra del Señor dirigida a ellos. Se discuten libremente el carácter, los motivos y las acciones del pastor, así como la conducta de los demás miembros de la iglesia. Se pronuncian juicios severos, se repiten chismes y calumnias, y esto a oídos de ¿quiénes a veces? De los inconversos. A menudo los padres, dice, conversan de estas cosas a oídos de sus propios hijos, y así se destruye el respeto por los mensajeros de Dios y la reverencia debida a su mensaje. Por eso hay veces muchachitos aquí que uno siente que lo rechazan, y a veces yo me pregunto, pero ¿cuándo a este niño yo le he hecho algo? Sí, yo a veces he mirado actitudes de algunos jovencitos que se les ve que no, y uno dice, pero ¿y qué he hecho? Y a la única conclusión que uno llega es que a lo mejor los padres han hablado de uno delante de ellos y ellos han absorbido eso y lo reflejan ya con uno. Pobrecitos por el daño que tienen en su corazón cuando el pastor no les ha hecho nada. Pero dice, se destruye el respeto por los mensajeros. A menudo, dice, los padres conversan de estas cosas a oídos de sus propios hijos. Así se destruye el respeto por los mensajeros de Dios y la reverencia debida a su mensaje. Y muchos son inducidos a considerar livianamente la misma palabra de Dios. Estamos viendo, hermanos, lo que significa que la semilla caiga junto al camino. Y así dicen los hogares de los profesos cristianos. Se inculca a muchos jóvenes la incredulidad. Y los padres se preguntan por qué sus hijos tienen tan poco interés en el evangelio y se hallan tan listos para dudar de las verdades bíblicas. Se preguntan los padres, ¿por qué ya no cree? ¿Ya no quiere ir a la iglesia? Pues tanto que escucho hablarte a ti, hermano, en contra de los hermanos de la iglesia, en contra del pastor. El muchacho se metió en la mente que todos son hipócritas y él no quiere venir donde vienen los hipócritas. Así que tú como padre en alguna manera has arruinado a tu hijo. Los padres se preguntan por qué sus hijos tienen tan poco interés en el evangelio y se hallan tan listos para dudar de las verdades bíblicas. Se admiran de que sea tan difícil alcanzarlos con las influencias morales y religiosas. No ven que su propio ejemplo ha endurecido el corazón de sus hijos. La buena semilla no encuentra lugar para arraigarse y Satanás, ¿qué cosa? La arrebata. Y bueno, hermanos y hermanas, viene la semilla sembrada en lugares pedregosos, porque también Cristo dijo, hay otros que son como los lugares pedregosos. ¿Y qué quiere decir esto? Dice, la semilla sembrada en lugares pedregosos encuentra poca profundidad de tierra. La planta brota rápidamente, pero la raíz no puede penetrar en la roca para encontrar alimento que sostenga su crecimiento y pronto muere. Muchos que profesan ser religiosos son oidores como pedregosos. Así como la roca yace bajo la capa de tierra, el egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. No subyugan el amor propio, no han visto la excesiva pecaminosidad del pecado y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de su culpa. Esta clase puede ser fácilmente convencida y parecen ser conversos inteligentes, pero tienen solo una religión superficial. Los oyentes pedregosos dependen de sí mismos y no de Cristo. Confían en sus buenas obras y buenos impulsos y se sienten fuertes en su propia justicia. No son fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Tal persona no tiene raíz en sí porque no está relacionada con Cristo. La única esperanza para estos creyentes pedregosos o para estas almas consiste en que se realice en ellas la verdad de las palabras de Cristo dirigidas a Nicodemo. ¿O sea, es necesario qué cosa? Nacer otra vez. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Esta es la religión de Cristo. Cualquier cosa que sea menos que esto es un engaño. Ningún alma se salvará por una mera teoría de la verdad o por una profesión de discipulado. No pertenecemos a Cristo a menos que seamos totalmente suyos. La tibieza en la vida cristiana es lo que hace a los hombres débiles en su propósito y volubles en sus deseos. El esfuerzo por servir al yo y a Cristo
a la vez lo hace a uno oidor pedregoso y no prevalecerá cuando la prueba le sobrevenga. Palabras de Virgen Maestro, página 30. Y así llegamos a la semilla del Evangelio que a veces cae entre las espinas y las malas hierbas. No voy a leerles todo esto porque el tiempo ya avanzó, pero prácticamente, hermanos, las espinas y las malas hierbas deberíamos evitar eso. En eso está involucrado las diversiones. Voy a leer esta cita porque creo que es bueno. Aquí tenemos muchos padres que tienen hijos y es bueno que sepan qué significa cuando la semilla cae junto a los espinos en un joven. Dice: cuando la mente es juvenil, vigorosa y susceptible de rápido desarrollo, existe la gran tentación de la ambición egoísta de servir al yo. Si los planes mundanos tienen éxito, se manifiesta una inclinación a continuar en un camino que amortece la conciencia e impide una estimación correcta de lo que constituye la verdadera excelencia del carácter. Cuando las circunstancias favorezcan este desarrollo, el crecimiento se manifestará en una dirección prohibida por la palabra de Dios. En este periodo de formación de la vida de sus hijos, la responsabilidad de los padres es muy grande. Debe constituir su tema de estudio cómo rodear a la juventud de las debidas influencias que les den opiniones correctas acerca de la vida y su verdadero éxito. En vez de esto, ¿cuántos padres convierten en el primer objeto de su vida el conseguir para sus hijos la prosperidad mundanal? Lo primero que queremos darle es un celular y el del último modelo. Y después lo que queremos darle es el carro que él quiere. Y empezamos ahí a satisfacerle sus deseos. Y no vamos mirando por el otro lado cómo se va debilitando, cómo se va secando, cómo se va volviendo indiferente. Dice, en vez de esto, dice, ¿cuántos padres convierten en el primer objeto de su vida el conseguir para sus hijos la prosperidad mundanal? Eligen todas sus relaciones con este fin. Muchos padres fijan su hogar en alguna gran ciudad y presentan sus hijos a la sociedad elegante y a la moda. Los rodean de influencias que estimulan la mundanalidad y el orgullo. En esta atmósfera la mente y el alma se empequeñecen. Los blancos nobles y elevados de la vida se pierden de vista. El privilegio de ser hijos de Dios, herederos de la eternidad, se cambia por el beneficio mundanal. Muchos padres tratan de crear la felicidad de sus hijos satisfaciendo su amor a las diversiones. Todo lo que quiere se le da. Les permiten ocuparse en los deportes y asistir a fiestas sociales y les proveen de dinero para usar libremente en la ostentación y la complacencia propia. Cuanto más se trata de satisfacer el deseo de placer, tanto más se fortalece. Y el padre va dándole todo lo que pide, lo que quiere, porque para eso trabajo, hijo, para eso trabajo, hija, para darte a ti todo lo que tú quieras. Pero no le da a Cristo, no le da culto familiar, no le da palabra de Dios, le da todo lo material que quiere y luego ¿qué es lo que cosecha? Cuanto más, dice, se trata de satisfacer el deseo de placer, tanto más se fortalece. El interés de estos jóvenes queda cada vez más absorbido por las diversiones hasta que llegan a considerarlas como el gran objeto de su vida. Forman hábitos de ociosidad y complacencia propia que hacen casi imposible que alguna vez lleguen a ser cristianos estables. Aún a la iglesia, que debe ser el pilar y el fundamento de la verdad, se la halla estimulando el amor egoísta del placer. ¿Cuándo? Cuando para obtener dinero, dice, para fines religiosos, se recurren a unos medios como son bazares, cenas, exposiciones de artículos de fantasía, rifas. No sé si ustedes se han enterado de una iglesia por acá, de adventistas, yo les digo entre comillas, que ellos rifan carros para obtener fondos para su iglesia. Compran un carro con los fondos de la iglesia, un carro último modelo, y luego ponen a los hermanos a vender los tickets y le sacan al carro al doble, y de esa manera obtienen fondos y que alguno se lleve el carro, que se lo gane. Oh, hermanos, dice que son métodos que no son aprobados por Dios. Dice, cenas, exposiciones de artículos de fantasía, aún rifas y a recursos similares. A menudo, dice, el lugar apartado para el culto divino es profanado banqueteando y bebiendo, comprando, vendiendo y divirtiéndose.
El respeto por la casa de Dios y la reverencia por su culto disminuyen en la mente de los jóvenes. Los baluartes del dominio propio se debilitan. El egoísmo, el apetito, el amor a la ostentación son usados como móviles y se fortalecen a medida que se complacen. Pero voy a terminar acá diciéndoles que para contrarrestar todo esto hay que ser del terreno que Cristo dijo que debemos ser. Vamos otra vez aquí al libro de Lucas, capítulo 8, verso 15. Lucas 8, verso 15. Y dice el Señor: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La única manera de contrarrestar, hermanos, el mal es proponiéndonos ser buena tierra. Una tierra donde la simiente de la palabra se arraigue en el corazón de nosotros. Una tierra donde el corazón bueno y recto no es por nuestros propios méritos, sino por la gracia de Jesucristo. Una tierra donde el corazón se ha rendido al Espíritu Santo. Una tierra donde el corazón del oyente ha confesado el pecado, siente la necesidad y la misericordia del amor de Dios y por lo tanto se rinde y solo quiere oír la palabra para obedecerla. El corazón bueno y recto, hermanos, es aquel que tiene fe en la palabra de Dios. El corazón bueno y recto es aquel que permite que la reja del arado de la verdad le haga el surco para que la semilla quede bien cimentada. Hermanos y hermanas, quisiera animarles a que nosotros le saquemos provecho a las realidades de las Santas Escrituras como estas de las que les he hablado, y que Dios, hermanos, nos ayude de aquí en adelante para que esas Escrituras hagan el efecto que Él quiere en nuestros corazones. Ojalá que de aquí en adelante nosotros, sabiendo la bendición que hay en la palabra, la estudiemos todos los días y seamos alimentados con ella para así ser cristianos fuertes. Dios les bendiga. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos aprecian las Santas Escrituras? ¿Cuántos quisieran renacer por medio del estudio de las Santas Escrituras? ¿Quisieran ustedes que el Señor les ayude a dedicar más tiempo para estudiar las Escrituras? Vamos a arrodillarnos y pidámoselo al Señor. Oh Dios Todopoderoso, qué realidades sobre las Santas Escrituras más contundentes que hemos meditado del sábado pasado y ahora. Vemos, Señor, que hay mucho allí, hay mucho en ellas que prácticamente cambiarían la perspectiva de nuestra vida para siempre. De manera, Padre, que entendiendo que son santas porque vienen de un Dios santo como tú, entendiendo, Señor, que han sido inspiradas por el Espíritu Santo y sabiendo que tienen el poder de transformarnos, de hacernos nacer a una simiente incorruptible. Oh Padre, entendiendo esto, te rogamos que seamos agradecidos y busquemos diariamente comer de esta palabra. Ayúdanos, Señor, a alimentarnos de ella. Ayúdanos a apropiarnos de sus promesas, a apropiarnos, Señor, de esos principios divinos. Ayúdanos a aceptarlas con todo nuestro corazón, a obedecerlas sin andar discutiendo, solamente, Señor, diciendo como el profeta: heme aquí, envíame a mí. Padre, te rogamos que todos tus hijos aquí no dejemos más que el diablo nos arrebate la semilla. No dejemos más que el enemigo venga como el pájaro a arrebatarnos la palabra. No, Padre, ayúdanos a atesorarla, a vivirla, a dejarnos santificar por ella. Padre, te rogamos que la palabra tuya nos convierta a ti, nos santifique y nos haga nacer de nuevo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.